Tienen que empezar a grabar, si no después me van a matar. Entonces, repito, tienen que liquidar un sueldo de un encargado permanente con vivienda de segunda categoría para un edificio de 12 unidades, con retiro de residuos, limpieza de cocheras, con 3 horas extra de los domingos, tomando como base el sueldo de julio del 2024, con una antigüedad de 9 años. O sea, el recibo de sueldo lo tienen que hacer el bruto y el neto, o sea, todos los descuentos que se van a hacer, que se hacen para llegar al neto, que es lo que va a percibir el trabajador. ¿Sí? Lo voy a repetir igual después para aquellos que por ahí ingresaron y no lograron tomar nota. La idea es que esto lo manden en el transcurso de la semana para que los habilite a que se les expida el certificado. ¿Sí? Mañana igual también lo va a volver a repetir, pero esa es un poco la temática para completar todos los puntos que se exige para la renovación. Bien, a ver si hay alguien más para entrar en sala de espera. Esperen que sigue entrando gente, la puntualidad no nos caracteriza a los argentinos. Bien. Todo lo que tiene que ver con certificados y demás cuestiones administrativas lo maneja toda la gente de sistemas. Los oradores estamos solos para exponer, no tenemos nada que ver con la parte administrativa, no porque no querramos, sino porque la desconocemos. Así que todo lo que tiene que ver con ese tipo de cuestiones les pedimos que por favor se dirijan a sistemas. Bien. Bueno, somos 49, esperamos un minuto más a llegar a los 50 y arrancamos. La idea, como siempre les decimos, es hacer la exposición nosotros, que surjan las dudas, que sea enriquecedor para todos. Sabemos que hay un montón de cuestiones que están sucediendo hoy en los consorcios que escapan a todo lo que podamos nosotros aportar desde acá, que tiene que ver con aumentos, que tiene que ver con paritarias, con regulaciones nuevas y demás. Trataremos de no hacer mucha catarsis, sino aprovechar el curso al máximo y enriquecernos tanto de los aportes digamos, de todos los que están hoy, de los que podamos hacer nosotros humildemente. Bueno, acá arrancamos los 50, entonces yo me quedo igual admitiendo gente, le doy la palabra a Hernán Kessel. Hola Hernán, buenas tardes. Hola Mónica, hola a todos, ¿cómo están? Para que se presente él solo, que diga qué hace, de qué va a hablar hoy, así que todo tuyo, Hernán. Perfecto, gracias Mónica. Hola, ¿cómo están? Bueno, un placer poder compartir estos minutos con ustedes. Les cuento un poco de mí, mi nombre es Hernán Kessel, yo soy actuario, fui director en varias compañías de seguros, tanto en gerencias técnicas, comerciales y de reaseguro. Hoy soy director de Innova Brokers, un broker de seguros, ya que estoy trabajando hace 7 años acá. Y con los amigos de sistemas administrativos me invitaron a participar en este evento donde me pareció súper interesante para yo poder contarles un poquito de capaz seguros que hoy para ustedes son familiares, pero que capaz yo vivo del otro lado con mayores ejemplos y mayores casos y siniestros y demás que les puede servir a futuro para ver si están bien cubiertos, si no, si su cliente, que es el consorcio, está con una cobertura acorde al tipo de consorcio de ES, si tiene las coberturas obligatorias que exigen hoy, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires para los consorcios. Así que bueno, lo que armé fue una presentación básicamente donde habla de las coberturas para ustedes, para los administradores, entrar más de lleno a lo que es el integral de consorcio, hablar de un poco de ejemplos, ¿sí? Entender cada cobertura, las medidas de prestación, a prorrata, primer riesgo, que se entienda bien eso porque es sumamente importante. Algunos consejos útiles, ¿sí? Alguna propuesta de valor que tengo para ustedes, que capaz les puede interesar, y obviamente cualquier consulta que tengan con respecto a lo que estamos presentando. Así que
Les voy a compartir la presentación. Como comentaba Mónica, cualquier pregunta, si quieren después las dejamos para el final, así es más prolijo y más cómodo. Y bueno, vayan anotándola y en aquella que no pueda responderle, lo tomaré como tarea para el hogar y se lo responderé en otro momento, pero bueno, intentaré poder responder todas las consultas que tienen. Esta primera filmina estaba apuntado más que nada a qué tipos de seguros identificamos nosotros para los administradores de consorcios, ¿sí? Capaz el más familiar es el integral de consorcio o la RT para el encargado. Pero hay otros tipos de seguros que no son obligatorios, pero sí son útiles para su desarrollo profesional, que es, por ejemplo, la responsabilidad civil profesional. Yo, por ejemplo, como productor de seguros, tengo una responsabilidad civil profesional como si fuese una mala praxis médica. Es decir, todos cometemos errores, obviamente, involuntarios, y esto nos cubre un poco de cualquier tipo de reclamo de un tercero por el simple hecho de nuestra profesión, ¿sí? ¿En qué nos podemos equivocar? En varias cosas, ¿sí? Con respecto al seguro, y podemos calcular mal las sumas aseguradas de lo que estamos asegurando, o podemos tener algún error en algún tipo de contratación que hagamos. La verdad que es amplio, pero sí existe una cobertura para los administradores de consorcios que cubre cualquier reclamo de un tercero. Accidentes personales contratistas, para mí es una cobertura súper interesante esta que muchas veces entran contratistas profesionales y demás a hacer trabajos dentro del consorcio y seguramente ustedes tienen muchos casos que, no sé, entran, por ejemplo, a un club o a un shopping a hacer algún arreglo y le piden accidentes personales con cláusulas de no repetición. ¿Qué significa eso? Es resguardar el patrimonio del consorcio, ¿sí? Y a su vez también las cláusulas de no repeticiones puede ser hacia ustedes también, es decir, que no repitan por cualquier daño que tenga la persona que está trabajando dentro del consorcio contra el consorcio mismo. Está arreglando una escalera, se cae por la escalera, estamos en Argentina, puede existir una demanda de que algo le pasó dentro del consorcio, o una persona está trabajando, entonces hay muchas coberturas que cubren eso, que no son caras y a su vez recubren no solamente al administrador, sino también al consorcio. Y después hay una cobertura que en realidad no es muy usual, no es de fácil conseguir, pero hay una como si fuese un DNO, que es en realidad errores y omisiones del Consejo de Administración. Como hay directores, por ejemplo, de compañías, no importa de qué rubro, que tienen una póliza por ser director y tomar decisiones sobre una compañía, pero no son los dueños de la compañía, también hay algunas coberturas que, por lo que les vuelvo a decir, es muy difícil de conseguir, pero en algunas compañías la pueden llegar a emitir. ¿Qué es eso? Errores y omisiones del Consejo de Administración dentro de cada consorcio que toma decisiones para todos los demás convivientes dentro del edificio. Me voy a meter más de lleno en lo que hablamos antes, en hacer un repaso del integral de consorcios, ¿sí? Como les comenté recién, hay cosas que son básicas, pero aprovecho estos minutos para charlar con ustedes, porque yo he tenido un montón de casos y un montón de siniestros, tengo varias coberturas de integrales de consorcio y tengo muchos ejemplos para ver. Y a veces uno se da cuenta con el diario del lunes lo que pasó y que podría haberlo solucionado previamente, ¿sí? El tema de incendios, ¿sí? Incendio de edificio y siendo cobertura, y siendo contenido. Para mí, lo más importante, más allá de explicar lo que cubre, que obviamente cubre cualquier tipo de incendio que se produzca dentro del edificio, en las partes comunes, obviamente si el incendio se genera dentro del departamento, termina siendo un tercero el consorcio, ¿sí? Pero si el incendio se genera dentro de la parte común, es parte de la cobertura básica del incendio de edificio de integral de consorcio. Lo que es importante de esto, y esto es algo en el cual para mí, si me pongo a ver el 50%, inclusive me quedo corto del porcentaje de edificios acá en Cava, para mí están infrasegurados, es que muchas veces el monto que ponemos ahí de incendio edificio no corresponde a la real
valoración del bien, ¿sí? Y como la cobertura es a prorrata, si ven ahí en celeste, dice medida de prestación a prorrata, influye directamente, ¿sí? En la indemnización del siniestro, ¿sí? ¿Dónde está importante esto, sí? Y ahora voy a poner un ejemplo. ¿Qué significa una cobertura a prorrata? Porque ustedes me dicen, no, bueno, yo tengo un edificio de 10 pisos que tiene, no sé, 4.000 metros cuadrados, y yo le puse un valor que nunca se me va a quemar todo. Y está mal visto así, ¿sí? Porque no es que, aunque el edificio o el incendio de edificio no se cubra 1.000 millones de pesos, cuando tendría que cubrir 4.000 millones de pesos, para poner un ejemplo, dicen, no, pero nunca voy a llegar a los 1.000 millones. Lo que es importante ver es que no siempre lo que cubre es el daño total, ¿sí? Puede haber un incendio parcial. ¿Qué es incendio parcial? ¿Sí? Puede ser de, hoy por hoy, hay casos de, no sé, un pequeño incendio que agarre cables de un edificio, ya estamos hablando de millones y millones de pesos, ¿sí? Entonces, la indemnización en caso de que haya infraseguro, ¿sí? Va a prorrata. Y por ende, no es que, bueno, no sé, vamos a poner un ejemplo. La suma asegurada del bien, en este caso, es de 4.000 millones de pesos de incendio de edificio, que tendría que ser de ese valor, pero está asegurado por la mitad, por 2.000 millones de pesos. Hay un siniestro donde no se quema todo el edificio, se quemó solamente una parte del edificio, donde la indemnización o el arreglo de esos daños corresponden a 20 millones de pesos del arreglo. Entonces ya, bueno, pará, yo tengo asegurado por 2.000 millones de pesos, 20 millones, estoy dentro del valor, está perfecto. No, la compañía te va a decir, no, esta cobertura está prorrata, según mis cálculos, este edificio vale 4.000 millones de pesos y está asegurado por 2.000. Entonces, de los 20 millones que tendría que indemnizarte, te voy a pagar la mitad. ¿Sí? Eso significa la cobertura a prorrata. ¿Sí? Que capaz no nos damos cuenta si no vemos bien la valoración del bien. ¿Sí? Si tenemos un infraseguro, nos vamos a dar cuenta con el diario del lunes después de que pase el hecho. Por eso para mí es muy importante revisar en un producto en el cual generalmente es anual, donde no siempre se ajustan automáticamente las sumas aseguradas en un país con más de 200.000 puntos de inflación, es importante ver que cuando emite una póliza en el día cero, ver cómo evolucionan en el tiempo las sumas aseguradas de esa póliza. Más en las coberturas estas que son a prorrata. Y es donde más impacta capaz a veces un siniestro en valor, ¿sí? Por eso acá le puse un ejemplo, cómo se calcula prorrata, ¿sí? Hay una indemnización atada al infraseguro, no del daño. Cuando el daño es de 20.000 pesos y la suma asegurada es de 50.000, pero el valor a riesgo, el valor del edificio, en este caso, es de 100.000, esos 20.000 se pagan en proporción. Entonces, la indemnización para poder arreglar lo que se incendió, el consorcio no lo va a tener al 100%. Y eso implica problemas. ¿Por qué problemas? Porque ¿dónde sacamos la plata? ¿Quién la pone? ¿Quién no la pone? Bueno, y todo lo que eso lleva. Por eso para mí es muy importante que ustedes entiendan la medida de prestación de las pólizas de incendio, edificio y contenido de integral de consorcio. El 100% del mercado lo trabaja prorrata esta cobertura. Entonces es muy importante que estén o que vean dentro de las coberturas que tienen de sus edificios, de sus consorcios, si están bien o no, o mal asegurados. Bueno, estas son coberturas adicionales que se pueden agregar al incendio de edificio, ¿sí? Huracán, granizo, remoción de escombros, bueno, hay varias coberturas que cada compañía puede agregar o no dentro de la cobertura básica de incendio de edificio y incendio contenido. Daños por agua. Esta es una cobertura también que es muy importante desde mi punto de vista porque es donde hay muchos siniestros, ¿sí? De esta índole. Y muchas veces este tipo de coberturas no es un commodity, no es como una cobertura de un auto que más o menos todos tienen la misma cobertura, todo riesgo, terceros completos, casi todos tienen lo mismo. Acá también depende un poco de el alcance que tiene cada compañía. No todas las compañías de seguros de que manejan intereses de consorcios tienen la misma letra chica, ¿sí? Es algo muy importante que tengan en cuenta esto, ¿sí? No todas las compañías cubren lo mismo. Cuando hablamos de daños por agua,
hay que entender bien hasta dónde es el alcance de daños por agua, ¿sí? Porque hay compañías que incluyen inundación y otras que no lo incluyen. Entonces, pero ¿cómo? Che, me entró agua y no está incluido inundación. Entonces, muchas veces hay siniestros, ¿sí? Que hay compañías que tienen esa prestación y hay compañías que no. Por eso es importante entender, cuando se emite una póliza, qué compañías o qué cobertura me están dando, ¿sí? Obviamente, el daño por agua es cualquier daño que tenga el consorcio, ¿sí? Dentro de las propiedades comunes, con precipitaciones, derrame, desborde o escape como consecuencia de la rotura o obstrucción, falta de eficiencia en la provisión de agua potable o falla de instalaciones destinadas a contenerla o distribuirla, incluyendo tanques, cañerías, válvulas y bombas. Es decir, hay distintos tipos de coberturas dentro de daños por agua y hay distintos tipos de formas de que se pueda generar el siniestro. Pueden ser troncales o de distribución, ¿sí? Es decir, las troncales son las que bajan de arriba hacia abajo, ¿sí? Y a su vez la distribución es la que entra después dentro del departamento. Entonces, depende de la cobertura que tenga la compañía, puede llegar a cubrir o no a las partes individuales dentro de cada departamento, ¿sí? Lo mismo vuelvo un minuto a la parte anterior de incendio de edificio. Es muy importante también ahí de que se cubran los metros totales del edificio, no solamente las partes comunes, porque eso después entra en discusión con las compañías de seguros en decir, bueno, pero vos no tenías cubierto al 100%. Por eso, me imagino que ustedes en el transcurso de su desarrollo profesional habrán tenido muchos más siniestros de los que yo tengo y muchos más ejemplos, ¿sí? Y no cualquier compañía cubre lo mismo y no cualquiera, me ha pasado a mí, que casos que de pólizas similares en riesgos me lo cubrieron y en riesgos no, ¿sí? Entonces, hay que ir muy detallado y para mí es muy importante también qué compañía eligen para tener cubierto a sus consorcios. Esta medida de prestación es a primer riesgo. ¿Qué diferencia hay con la medida de prestación que es a prorrata? Es que se cubre hasta el valor asegurado. Es decir, ya no me importa si el daño por agua o cuánto vale el daño. Sí me importa hasta dónde lo tengo asegurado. La verdad es que acá juega un poco de a cuánto quieren cubrir y cuánto es el costo de la cobertura, ¿sí? Daños por agua es una cobertura donde no es relativamente barata, pero la realidad es que te cubre hasta el monto que se declara como suma asegurada. Eso significa primer riesgo, es decir, si la suma asegurada, por ejemplo, en este caso es de 50.000 pesos, el daño es de 20.000, no me importa el valor a riesgo si era 100.000, 50.000 o 20.000. Lo que me importa es que esté dentro de la suma asegurada. Entonces, si el daño está dentro de la suma asegurada, se indemniza hasta el tope de la suma asegurada, obviamente si está cubierto dentro de la cobertura, ¿no? Pero esa es la gran diferencia entre coberturas a primer riesgo absoluto y a prorrata. Las coberturas de incendio son a primer riesgo absoluto, a prorrata, las coberturas en este caso de daños por agua es a primer riesgo absoluto. Esta es una cobertura, nosotros trabajamos mucho, la gran mayoría de mis pólizas las tengo en Mercantil Andina. Para mí Mercantil Andina es la cobertura que tiene más completa a nivel mercado y en condiciones de las que fui trabajando en todos estos últimos años. Acá dice adicional sin costo hasta el 50%, tiene una cobertura que está al 100%, es decir, el daño por agua por inundación no viene por default en las pólizas, ¿sí? En la gran mayoría, hay que pedirlo. ¿Sí? Entonces, por eso es importante, cuando analizamos un riesgo, es entender todos los alcances que puede tener y todos los posibles daños que puede tener el consorcio. Por eso, el primer punto que les digo es, ojo con daños por agua, porque no todas las compañías incluyen inundación. ¿Qué significa inundación? Que llueve, me entra agua por la rampa del garage y me inunda lo que sea. Eso sí es inundación. O entra agua por la azotea, o entra... Eso sí es inundación. Ahora, me ha pasado, ¿sí? Porque yo también estoy aprendiendo con los cursos de 2 años, que no todas las compañías incluyen esto y por default tampoco lo incluyen. Hay que pedirlo en forma adicional. Cristales. Bueno, la cobertura de cristales es fácil. Lo que entra acá en discusión es, primero hay que tener en cuenta que todo cristal que cubre es el que está en forma vertical, no en forma horizontal.
¿sí? Si el consorcio tiene un techo de cristal, no lo va a cubrir porque está en forma horizontal. Y la realidad es que cubre, bueno, vidrios, puertas, ventanas y demás. El otro día hice una pregunta porque dentro de esto tuvo un siniestro en el cual, obviamente, si tenemos un balcón, ¿sí? Que la protección del balcón es de vidrio, lo va a cubrir, ¿sí? Si tenemos toda una fachada de vidrio, lo va a cubrir, ¿sí? Ahora, tuvo un siniestro donde lo que se rompió fue el ventanal para salir al balcón del departamento, ¿sí? Y me lo cubrió igual. Y digo, pero ¿por qué hay compañías que lo cubren y hay compañías que no? Y porque la realidad es que esa discusión, digo, bueno, te cubre esa ventana, no, si no te cubriría esa ventana, ¿por qué te cubre la ventana de al lado que sí da a la fachada? Así que no tiene balcón, pero da al exterior. Esa también está cubierta. Y es del departamento. Entonces, tiene estos detalles, este tipo de coberturas que depende de la compañía, obviamente, pero básicamente te cubre todo lo que es la fachada, todo lo que son las puertas de vidrio, todo lo que es la parte de la protección de los balcones, y en este caso en particular también me cubrieron la ventana de lo que sería el propietario o de el inquilino o del departamento en sí. Esta medida de prestación también es a primer riesgo, es decir, se asegura hasta cierto valor. También tengan en cuenta hoy que una puerta de vidrio ya no sale más 100.000 o 200.000 pesos. ¿Sí? Obviamente influye dentro del costo del seguro, pero hay veces que está bueno siempre revisar si los valores que tenemos cubiertos en la póliza están adaptados al valor de hoy. ¿Sí? Tengan en cuenta, por ejemplo, si tengo un incendio en un edificio que tiene 50 años, los cables que voy a poner, si se me queman todos los cables, son de ahora, no son de 50 años. Entonces el valor de reposición es el valor de hoy. ¿Sí? No quiere decir que el edificio, por ser viejo, tengo que poner un valor de suma asegurada más bajo. Tengo que pensar en un valor acorde al edificio, porque en realidad la recomposición es con materiales nuevos, no es que va a tomar cables de 50 años para atrás. La parte de robo, ¿sí? Esto también es un punto importante. Por ejemplo, me ha pasado robo de porteros eléctricos. No todas las compañías cubren el robo de porteros eléctricos. No todas, ¿sí? Hay compañías que sí, hay compañías que no. Robo de cámaras de seguridad. No todas las compañías lo cubren. Robo de matafuegos y demás. Es decir, el otro día tuve un ejemplo que me cubrió, pero también para tener en cuenta hasta dónde llega el robo. Vieron que hoy en edificios nuevos a veces la cámara transformadora que pone de sur o de nor no siempre está apenas se termina el edificio. Entonces hay veces que están con luz de obra en muchos edificios. El desarrollador dejó todo preparado, ¿sí? Con los cables, con todo, para que después venga de sur y ponga la cámara transformadora. Alguien se hizo pasar como técnicos de DESUR o como técnicos eléctricos y estuvieron trabajando. Fue un día feriado, no estaba el portero, en este caso sí no estaba el portero, y empezaron a trabajar simulando que eran agentes de DESUR. Se robaron todos los cables. ¿Sí? Los cables que están en la cámara, que no estaba la cámara transformadora, pero son los cables que están en esos agujeros que están en general a la salida o entrada de los estacionamientos. Y bueno, me lo cubrió la compañía. Pero uno dice, che, ¿pero cuántos tengo que calcular? Porque la verdad que la póliza no tenía una cobertura de robo acorde a lo que se robaron. También hay que buscar siempre una combinación donde en precio-beneficio esté bien cubierto, pero a su vez también que no sea un costo muy grande o adicional para el consorcio. Pero bueno, básicamente en la parte de robo, otro tema a tener muy en cuenta es qué te piden, por ejemplo, cuando vos tenés una cámara afuera. ¿Entendés? Y de alguna forma, qué tipo de protección le tenés que poner a esa cámara si está en el exterior. ¿Sí? Un poco de leer un poco la letra chica dentro de cada compañía para que después no tengan un martes 13 en caso de que tengan un siniestro. ¿Sí? Bueno, cámaras de seguridad, porteros eléctricos, matafuegos, banderas y luces de emergencia. Valor de expensas, esto ya quedó medio, desde mi punto de vista, ya no se cobra mucho en efectivo. En algunos casos sí, pero bueno, esto quedó más de alguna forma, más viejo. Pero básicamente lo que hoy se está cubriendo es eso: cámaras de seguridad, portero eléctrico, matafuegos, mangueras, luces de emergencia. Tuve otro siniestro también que se robaron en un edificio de un consorcio muy grande de 120 departamentos. Se robaron, medio fue un robo de hormiga,
todas las puntas de lanza, yo le digo punta de lanza, no sé cómo se llama, de las mangueras extinguidoras de incendio, que son de cobre y que cuando me fijé lo que vale en el Mercado Libre, valía como 100.000 pesos cada cosa. Se robaron 40 de esos de 80. De a poquito. No sabemos quién fue, si fue la empresa de limpieza, un consorcio muy grande, ¿no? Pero cada vez me sorprendo más el tipo de siniestros que puede haber, ¿sí? Por eso también quería aprovechar y decirles cosas que me van pasando para que también ustedes tengan en cuenta en el día que tengan que cubrir o las coberturas que tienen hoy vigentes en cada uno de sus consorcios. Seguro técnico. La verdad que esto no hay mucho dentro de los consorcios, pero cada vez hay más que nada por lo que uno puede cubrir también dentro de lo que tiene un Zoom, por ejemplo. ¿Sí? Los electrodomésticos tienen un Zoom o, por ejemplo, en este caso, centrales telefónicas, sistemas de seguridad, cosas que puede haber. No todos los consorcios tienen seguro técnico, ¿sí? La realidad es que es una cobertura que no está en el 100% ni tampoco es obligatoria, pero en algunos consorcios, según el tipo de consorcio que sea, puede servir o no. Bueno, tipos de contratistas, más desde el punto de vista, o grupos electrógenos, porque no solamente cubre el tema del robo, el seguro técnico es un todo riesgo, es decir, todo riesgo operativo desde el punto de vista de que puede la maquinaria sufrir otro tipo de eventos, ¿sí? La responsabilidad civil, ¿sí? Y ahí empezamos un poco en hablar de los seguros obligatorios que hoy hay en la ciudad de Buenos Aires con respecto a lo que te exige, ¿sí? Como ustedes bien saben, hoy la ciudad de Buenos Aires te exige una cierta cantidad de montos, que ahora lo vamos a ver, para lo que es la parte de RC ascensores y RC calderas, ¿sí? Según la cantidad de ascensores, según la cantidad de calderas, si es que hay una caldera dentro del consorcio, te pide ciertas cantidades de montos para cubrir. Obviamente, eso se puede cubrir dentro de la póliza integral del consorcio o se puede sacar una póliza independientemente solamente de RC, ¿sí? Porque hoy en Cava no te exige nadie tener asegurado por incendio el consorcio, ¿sí? Es algo que, de alguna forma, haciendo un paralelismo, uno puede asegurar el auto solamente por responsabilidad civil, que es el daño que le hagas a un tercero, ¿sí? O puede asegurar el auto por una cobertura también que cubra el casco del auto, que el robo, el daño del auto y demás, es decir, un incendio del auto. Depende de la cobertura que quiera cada cliente o cada asegurado, es lo que se va a consumir. En este caso, tanto como para poder circular un auto dentro de la República Argentina te piden como mínimo responsabilidad civil, en este caso también es unas coberturas obligatorias que piden para los consorcios, que es la parte de RC ascensores y la parte de RC calderas. Yo digo siempre que para mí esto es tan importante como el incendio de edificio, pero no porque algo pase en el ascensor o algo pase. A mí yo tuve un montón de casos de gente que se cayó caminando dentro del edificio. Y tuve reclamos de terceros dentro del edificio. Por eso, tanto en incendio de edificio como responsabilidad civil, mi opinión es que no escatimen con los montos, ¿sí? No son coberturas caras. La cobertura cara es una cobertura de cristales, de robo, de daños por agua. RC, más allá de lo que obligue el gobierno de la ciudad, digo, RC o incendio no son coberturas caras, ¿sí? Para ejemplos, a veces pueden pedir alguna cotización sin robos y demás, y con montos que ustedes les cierre para que vean básicamente cuánto impacta, ¿sí? Yo no escatimaría en la responsabilidad civil, porque realmente dentro del consorcio puede haber mucha circulación, consorcios a veces que tienen amenities o lugares más abiertos, hay más circulación, es decir, yo no escatimaría con eso, ¿sí? Que tienen Zoom, mucha circulación de gente, es decir, me parece que es una forma de resguardar bien a su cliente, ¿sí? Y no es una cobertura cara. Bueno, tema de guarda de vehículos, cómo influye el tema de responsabilidad civil, piletas de natación, si es que hubiese dentro del consorcio. Después hay adicionales a la RC, ¿sí? Que son, por ejemplo, no sé, uso de armas de fuego de personal de vigilancia, guarda de vehículos propiedades a los consorcistas de título novedoso, rotura de cañerías. No todas las compañías
cubren todo y no siempre por default vienen en la póliza, ¿sí? Es muy importante porque hay pequeños detalles o pequeños siniestros que, ay, pero ¿cómo lo tenía cubierto? Y no porque no se pidió. Es muy importante analizar bien y entender bien la cobertura que tienen para cada uno de sus consorcios y los alcances, obviamente, y obviamente la compañía, los alcances que brinda. La medida de prestación es a primer riesgo, igual que el otro, es yo tengo que cubrir 150 millones de protección civil, hasta ese monto se cubre de cualquier daño a tercero o reclamo de tercero. Acá les pongo algo que seguramente lo conocen, pero bueno, en la ciudad de Buenos Aires, esta es la cobertura que te exige como obligatoria, ¿sí? Dentro de cada consorcio, la responsabilidad civil ascensores y la responsabilidad civil calderas, ¿sí? Las unidades, los valores, perdón, se actualizan cada semestre. En general es en marzo y en septiembre, para que también se lo agenden eso. Siempre en marzo o en septiembre hay que revisar bien si no hubo una actualización, ¿sí? Y lo que hace básicamente una ciudad es ajustar la UF, ¿sí? Que eso se multiplica por un valor y te da el monto de sumas aseguradas que exige para cada uno de las coberturas. Por ejemplo, hoy, que está vigente desde el, perdón, me fui para atrás, desde marzo hasta septiembre de este año, es que para un ascensor son 300 unidades funcionales y que la suma asegurada vigente, la vigente es la anterior, era de 43 millones y pasó a ser 141. ¿Sí? Fíjense la diferencia que hay, un salto muy grande en marzo, obviamente por la inflación acumulada como en el país, que la unidad de medida creció muchísimo y pasaron de tener coberturas de casi 50 millones, 44 millones, a más de 140 millones. Y a medida que vaya teniendo más ascensores el consorcio, se va asegurando como mínimo hasta ese valor. Es decir, si uno quiere asegurarlo por 300 millones, se puede asegurar, no digo que no, pero esto es lo que te exige como mínimo por cada ascensor el gobierno de la ciudad. ¿Sí? Esta exigencia se encaba, no pasa en la provincia, que es distinto. Pero aunque no tengan exigencia, para mí es importante que lo tenga también la policía, ¿sí? Desde mi punto de vista como analista de riesgo. Y después, bueno, en la parte de calderas, que según el tipo de caldera, si hay más de una o no, los montos que se debe también tener en cuenta en la cobertura para la parte de responsabilidad civil caldera, ¿sí? Por eso les comentaba, depende del tipo de caldera y depende de la cantidad de calderas que haya por cada consorcio. Haciéndose un pantallazo de de alguna forma, las coberturas que tiene integral el consorcio, estas filminas de consejos, ¿sí? Que medio como que lo fui diciendo en el transcurso de la presentación, pero lo quiero volver a recalcar. Suma asegurada de incendio de edificio, no escatimen, no tomen solamente las partes comunes, tomen las partes totales, ¿sí? Porque a veces las partes totales, en caso de haber un incendio que también de alguna forma afecte a las unidades dentro del consorcio, es mucho más fácil discutir internamente dentro de las compañías de seguros este tipo de indemnizaciones de valores capaz millonarios o de muchos millones en incendios muy grandes, ¿sí? Y la verdad que el impacto entre el costo es no significativo en el problema que puede después resolver a futuro. Obviamente que tengan en cuenta de que estén bien en sumas a nivel de responsabilidad civil, ascensores y calderas, ¿sí? Recuerden que siempre en marzo y en septiembre se actualizan, ¿sí? Estén atentos a eso. Muchas compañías de seguro lo hacen automáticamente. El tema es que las compañías a veces no saben cuántos ascensores tiene o cuántas calderas tiene el consorcio, ¿sí? Y acá apóyense mucho en su productor de seguros o en su intermediario o sé que, o con quién gestionen los seguros, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá es muy importante ir de la mano y a su vez también estar bien cubiertos, porque al fin y al cabo he tenido, no yo, pero he tenido colegas de ustedes que han tenido juicios por haber calculado mal los valores, ¿sí? O han tenido demandas por haber calculado mal los valores. Y la verdad que eso, sinceramente, no impacta, desde mi punto de vista, tanto en un consorcio, sino
del punto de vista del costo, sino que impacta mucho más cuando hay un siniestro. ¿Sí? Y como yo tengo muchos siniestros y lo vivo todo el tiempo, hasta que la gente no se da cuenta que se incendió algo, no se da cuenta los valores a asegurar. Las coberturas de integral de consorcios, no todos los productos de integral de consorcios ofrecen lo mismo. Como les dije antes, no todos incluyen inundación, no todos incluyen robo de portero eléctrico. Tengan en cuenta eso. No todas las compañías incluyen lo mismo. Uno se da cuenta cuando tiene el siniestro, ¿sí? Pero hay veces que uno se puede dar cuenta antes y capaz llegar a los mismos costos con mejores beneficios. Cobertura de contratistas, muy importante. Cualquier persona que entra a hacer un trabajo a un consorcio, pidan una P, una RT, pidan una cláusula de repetición hacia ustedes como administradores, una cláusula de repetición hacia el consorcio. Lo piden en todos lados, no es una mala palabra pedir. Resguardan a la gente que está viviendo adentro del edificio y a su vez a ustedes mismos también. Con nuestros amigos de sistemas administrativos, cuando me invitaron a participar, la realidad es que esto es un valor agregado que quería agregar dentro de la presentación, que es un beneficio para ustedes. ¿Sí? Yo ofrezco mi broker a hacer una revisión de coberturas y análisis de riesgo en forma gratuita. En lo que ustedes necesiten, ¿sí? Ofrezco a mi equipo de trabajo y yo personalmente a revisar cualquier cobertura, ¿sí? Junto con ustedes que necesiten. Nosotros tenemos acuerdos comerciales vigentes y beneficios adicionales para los administradores de consorcio, ¿sí? Con ingresos adicionales, descuentos especiales, ¿sí? Con Mercantil Andina, como les comenté, donde yo trabajo con varias compañías, pero es donde más desarrollo este producto. Tengo autorizado descuentos especiales en aquellas compañías donde no están en Mercantil. Si tenemos que hacer una revisión de póliza y a su vez migrar una póliza a otra compañía, hay descuentos especiales que se pueden agregar y se pueden revisar sin costo alguno y analizarlos juntos, ¿sí? Y otro tema, que es un tema que a mí me parece muy interesante, y hasta ahí está el punto hasta donde quiere llegar el administrador, pero también tengo grupos de afinidad de consorcio, es decir, tengo descuentos de affinity para tema de autos y hogar para los propietarios e inquilinos de cada consorcio, ¿sí? Donde ustedes les pueden ofrecer un beneficio adicional, ¿sí? A las personas que viven dentro del consorcio. Y eso lo tengo armado con varias compañías también, donde hay descuentos especiales sobre los productos de líneas personales. Bueno, muchas gracias a todos. Ahí están mis datos, ¿sí? Yo igualmente después le voy a pasar a la gente de sistemas administrativos la presentación para que se las pueda enviar a cada uno de ustedes, donde obviamente van a estar mi celular, mi mail y mis datos de contacto. Así que agradezco mucho por la atención y estoy abierto a recibir Hernán, hay unas preguntas. preguntas. Hernán, hay Sí, algunas preguntas. sí, Si me disculpas, te digo, son breves. Alguien dale. preguntó, García Secota preguntó, ¿la integral en el caso de robo cubre roturas de puertas de ingreso a las unidades con motivo de robo? Sí, sí, porque además está dentro de la parte de cristal, porque es parte de la cobertura, ¿sí? Los daños que se pueden efectuar por el robo. La respuesta es sí. Perfecto. Y después dice, RC en cocheras no cubre vehículos. ¿Qué pasa en caso de daño por trabajadores u otros vehículos dentro de la cochera? Dentro de lo que es la parte de cochera, fíjense que hay adicionales que se pueden agregar la RC parte de vehículos, ¿sí? Obviamente hay que ver qué tipo de cobertura, porque una cosa es un daño que se le caiga, no sé, hormigón arriba del auto porque estaban, y otra cosa es que se le caiga un fluido de una pérdida de un caño. Son cosas distintas. Entonces, sí se puede agregar, no vienen por default, pero sí son coberturas adicionales que obviamente tienen costo. Después, ¿la cláusula de robo cubre, por ejemplo, bicicletas o elementos de las cocheras bauleras? En realidad, la respuesta es ni. ¿Por qué? Se podría hacer una cobertura adicional solamente de robo, capaz no dentro del literal del consorcio, pero no hay ninguna cobertura de robo que va a estar cubierta si el bien no está bien resguardado. ¿Sí? Por ejemplo, robo en baulera, sí, bueno, a ver, el robo es que hay una acción y un daño físico o material de alguna forma, si no sería hurto, y a veces el hurto no está cubierto, si está cubierto el robo. Entonces, si la bicicleta está apoyada dentro del estacionamiento donde está el auto, y es muy probable que no te la cubra.
Pero si está dentro de una baulera o algo dentro de un bicicletero que está cerrado con llave y rompen, es muy probable que te la cubra, ¿sí? Depende cómo está, lo mismo como que dije el robo de las cámaras de afuera. Hay compañías que si la cámara no está resguardada, las de afuera, las exteriores, no te lo va a cubrir. Hay compañías que sí, pero depende mucho del alcance de la cobertura de las compañías y a su vez de cómo tienen recubierto el bien. Bien, otro. ¿Cubre las pólizas y las escaleras y palier están alfombradas? Es que no sé qué tipo de cobertura puede ser, pero si es un incendio contenido, sí. No importa cómo está, qué es lo que haya dentro del edificio. Ok, Susana, no sé si querés si quedó, la hizo Susana esta pregunta, si querés preguntarle alguna otra cosa, si con esto está respondida la pregunta o querés agregar algo. No, parece que no. Bueno, Ok. ya están las preguntas, Hernán. Bueno, muchísimas gracias. No sé si alguien más tiene Bueno, alguna otra consulta, si no, acá están los datos de él, como para que lo puedan contactar. Así que, bueno, súper claro, Hernán, espectacular. bueno, bárbaro. Gracias, Moni. Para que te cierro esto acá y te Dale. libero. Y muchas gracias a todos. Un placer total. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Hernán. Bueno, antes de empezar, recordarles para los que se unieron un poco más tarde, porque increíble, ¿no? Cuando empezamos éramos 50, ahora somos 63, así que hubo algunos que por ahí se perdieron la introducción. Recordarles brevemente que la metodología es, hacemos la exposición, yo voy a hablar sobre varios, va a haber 3 o 4 presentaciones, así que cada vez que finalizo un tema, damos espacio para preguntas. Les voy a pedir que se mantengan muteados para que no haya eco y recordarles que es importante que este curso de renovación está dividido en dos, que estén presentes tanto hoy como mañana, porque hay que cumplir una carga horaria determinada, que se va a requerir la confección de un trabajo práctico que consiste, se lo voy a decir nuevamente para los que no lo notaron, en la liquidación de un sueldo de encargado permanente con vivienda de segunda categoría, que incluya que si el edificio tiene 12 unidades, con retiro de residuos, limpieza de cocheras, con 3 horas los domingos. Deben tomar como base el sueldo de julio del 2024, una antigüedad de 9 años. Tienen que hacer ese sueldo, tanto los aportes como las contribuciones, o sea, el bruto y el neto, y remitir esa confección de ese recibo de sueldo al mismo mail que mandaron el comprobante de pago para que se les pueda extender el certificado. Bien, dicho esto, igual Tamara mañana lo va a volver a repetir, por si queda alguna duda. Dicho esto, vamos a comenzar con el primer tema, que es vacaciones. Un segundito, que acá veo que hay... Perfecto. Bien, vacaciones. Las vacaciones de los encargados. A ver, ¿qué son? Sabemos, las vacaciones son el descanso anual obligatorio, pago, debe ser paga las vacaciones. Es un descanso anual, se entiende que es por razones también sanitarias, para que el trabajador recupere fuerzas después de todo el año trabajado y se pueda reintegrar a cumplir sus tareas una vez que haya cumplido con este descanso anual obligatorio, y dependiendo la antigüedad, como vamos a ver más adelante, van a ser determinados días. ¿Cuáles son los requisitos para su goce? Bueno, tiene que haber un tiempo mínimo, el trabajador debe haber trabajado como mínimo la mitad de los días hábiles, y si no cumplió con este requisito de haber trabajado como mínimo la mitad de los días hábiles, se computa un día de vacaciones cada 20 de trabajo efectivo. No vamos a hacer cuentas ahora, por eso la mayoría trabaja con sistemas administrativos que se los calcula automáticamente y demás. La idea es contarles determinados requisitos y después analizar algunos supuestos en particular. La antigüedad que se computa para saber si le corresponde 12, 20, 24 o 28 es al 31 de diciembre del año en que le corresponden las vacaciones. ¿Por qué? Y acá pongo un ejemplo. Supongamos que un trabajador ingresó a trabajar el 14 de febrero del 2019 y se le va a otorgar vacaciones a partir del 4 de marzo. Para saber cuántos días le van a corresponder, me tengo que fijar
cuál era su antigüedad al 31 de diciembre del 2023. Y de acuerdo al convenio colectivo aplicable, le van a corresponder 12 días de vacaciones, aun cuando, igual no desesperéis que esto se va a enviar por mail, con lo cual van a tener el ejemplo y van a poder eventualmente consultarlo si les genera alguna duda. Con lo cual es importante saber qué antigüedad tenía al 31 de diciembre, porque cuando el señor se va a tomar vacaciones va a tener más de 5 años, pero yo tengo que saber qué antigüedad tenía el 31 de diciembre para saber, como dije antes, si les corresponde 12, 24, 20 o 28. Bien. Con respecto a las vacaciones, se pueden dar diversas situaciones. Cuando yo le otorgo vacaciones al trabajador, siempre suceden algunas catástrofes. Por ejemplo, ¿qué pasa si justo cuando empiezan las vacaciones, ¡pah!, el señor se enferma? ¿Qué hacemos? Bueno, en realidad, si el señor justo se enfermó un par de días antes, no puede tomarse las vacaciones. Tiene que terminar esa licencia de por enfermedad y después se va a poder tomar las vacaciones. ¿Por qué? Porque el sentido mismo de la vacación es un periodo por el cual el trabajador debe gozar de un descanso familiar o no familiar, con lo cual si está con una licencia por enfermedad no lo va a poder hacer. ¿Qué pasa si el señor empieza con su licencia anual obligatoria paga de las vacaciones y ¡paf!, se enferma? Bueno, se suspende y hasta que el trabajador se restablezca. Ojo que el trabajador debe notificar todo esto, debe notificarlo de manera fehaciente. Cuando hablamos de licencia por matrimonio, puede solicitar la acumulación con la licencia por vacaciones. ¿Qué pasa si yo tengo que aplicarle una sanción disciplinaria al trabajador? Pensemos en la sanción disciplinaria, la suspensión, supongamos, ¿no? La suspensión, que es la pérdida de salarios, le digo al señor, te queda suspendido a partir del 25 de julio. Pero si está en vacaciones no puedo suspenderlo, porque encima que la suspensión implica la pérdida de salarios, recién se va a poder hacer efectiva una vez que el señor se reintegre de sus vacaciones. Bien, plazos, importante. Ustedes saben que todo lo que rige a la actividad de encargados de casa de renta se rige por el convenio colectivo aplicable y por la ley 12.981 y supletoriamente también por la ley de contrato de trabajo. Cuando tengo dos normas a aplicar, siempre voy a aplicar, por un principio del derecho de trabajo rector, la norma más favorable al trabajador. Y en este caso, el convenio, cuando habla de plazos, es más favorable. ¿Por qué? Porque me dice que cuando la antigüedad no exceda de 5 años, le corresponden 12 días hábiles. Son hábiles. La de contrato de trabajo son corridos, con lo cual acá le corresponde un poco más. Cuando la antigüedad sea mayor a 5 años y no exceda de 10, le corresponden 20 días hábiles. Cuando la antigüedad sea mayor a 10 y no exceda de 20, son 24 días hábiles. Y cuando la antigüedad es mayor a 20 años, son 28 días hábiles. Acá aplicamos el principio rector en derecho del trabajo, norma más favorable al trabajador en caso de coexistencia de dos. Bien. Bueno, con respecto a la acumulación y fraccionamiento, la realidad es que el principio del derecho laboral dice que está prohibido acumular un periodo de vacaciones a otro futuro. Lo que se permite, se dice la doctrina, es que si existe acuerdo entre partes, a un periodo de vacaciones se le puede acumular la tercera parte de las vacaciones inmediatamente anteriores. Pero vamos a un ejemplo para verlo más claro. ¿Esto qué significa? Que si un trabajador tiene 24 días de vacaciones, puede fraccionar, dividir las mismas y dejar 8 días, o sea, un tercio, para el periodo vacacional siguiente. Pero ojo, perdón, me quedo sola y tengo que admitir gente. Pero ojo, se debe tomar obligatoriamente y en forma continuada 16 días de vacaciones de esos 24. Esos 16 son las 2/3 partes. Ahora, bien, ojo con esto, porque tengo un artículo, que es el artículo 3 de la ley 12.981, que rige para esta actividad, que dice que cuando el periodo vacacional fuera de 20 días o más,
el trabajador podrá solicitar el fraccionamiento del mismo en 2 lapsos. No habla de la tercera parte y demás, con lo cual la realidad es que si le corresponde 20 días o más, el trabajador puede solicitar que se lo divida. Y acá no me habla de que sí o sí tiene que tomarse las 2/3 partes y que 1/3 lo puede acumular. Con lo cual, en definitiva, todos sabemos que si estamos frente a este supuesto, un trabajador con tanta antigüedad, se realizan acuerdos y concesiones en aras de que la relación laboral con el encargado continúe en paz y armonía, pero lo importante es que ustedes sepan que esto sí existe. Bien, la pregunta del millón es ¿cuándo se otorgan? ¿Cuándo dice la ley que se otorgan? A veces uno se mueve un poquito de esto y si hay acuerdo con el trabajador y con los propietarios uno se puede mover, pero la realidad es que las vacaciones deben otorgarse entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente. ¿Por qué dice siguiente? Porque si estamos hablando de las vacaciones del 2023, siguiente porque se van a otorgar en el 2024. Bien. Hay una obligación de dar aviso al empleado con una anticipación de 45 días. Le debo avisar cuándo se va a tomar las vacaciones. Ustedes me dirán, pero yo nunca le aviso, lo acuerdo con él. Es cierto, uno lo acuerda con el trabajador con anticipación le dice que se va a tomar en tal día, ustedes con la anticipación suficiente se van a encargar de buscar un suplente o una empresa de limpieza que haga la suplencia y demás. Pero la ley habla de esto. Ahora, importante, ¿qué pasa si el empleador no cumple con esta obligación de avisarle con anticipación cuando se debe tomar las vacaciones? Bueno, el dependiente, el trabajador, podrá tomar la licencia por sí previa notificación fehaciente, de modo que aquel concluya antes del 31 de mayo. ¿Qué significa? Que aquel trabajador que no se le otorgaron vacaciones, él puede agarrar y decirle, bueno, vos no me otorgaste, yo te notifico que me la voy a tomar de tal día a tal día y debe notificársela fehacientemente. Carta documento es lo ideal. Telegrama laboral será el caso del trabajador, que no tiene ningún costo. Bien. Ahora un tema importantísimo que no todo el mundo conoce, pero es importante que lo tengan en cuenta. Supongamos que el trabajador no se tomó las vacaciones antes del 31 de mayo, pierde el derecho a gozarlas y a que se le paguen. Es un plazo de caducidad. Si él no se las tomó, las pierde. ¿Sucede esto? No. La realidad es que no sucede, porque a veces se hacen concesiones. Si acuerdo, bueno, no te las tomas ahora, te las vas a tomar más adelante. Pero en el hipotético caso de que no se las haya tomado, o sea, que el empleador no se lo haya dado y que el trabajador no haya decidido tomársela, las pierde. No puede reclamarlas a futuro. Es un plazo de caducidad. No todo el mundo lo sabe y muchas veces se hacen acuerdos con los trabajadores que no se tomaron las vacaciones y que se las tomen más adelante. Lo que sí sucedió en algún momento, no sé si ustedes recordarán, en la época de pandemia, que las vacaciones se prorrogaron. ¿Se acuerdan cuando no se podía salir a ningún lado y demás? Durante el 2020 y 2021, en ese caso hubo un decreto que lo que dijo fue que se prorrogaron las vacaciones del 2020 y 2021 para años posteriores, pero eso fue una excepción. Y otras excepciones es lo que está contemplado en el artículo 156 de la Ley de Contrato de Trabajo, que dice que las vacaciones proporcionales se pagan al momento de la extinción del contrato de trabajo, cualquiera fuera la causa. ¿Cómo se pagan? De manera proporcional. ¿Por qué? Porque cualquiera fuera la causa de extinción, ya sea renuncio, despido o muerte, en el caso va a ser los descendientes, el trabajador tiene derecho a percibir una indemnización por las vacaciones proporcionales al tiempo trabajado. Si el trabajador trabajó 4 meses o 2 meses del año calendario, no va a percibir los 15 días o lo que les corresponde, de acuerdo al tiempo trabajado. Retribución, importante, las vacaciones se deben pagar a su iniciación, se debe abonar el último día trabajado, antes de que comiencen las vacaciones. Y un tema importante es, bueno, se va a tomar vacaciones el trabajador. ¿Qué hacemos? ¿Quién lo reemplaza? La realidad es que la elección del suplente es algo que queda muchas veces en cabeza del administrador.
Son raras las veces en que los propietarios se involucran y que les piden o les sugieren y demás. O sea que recae en ustedes a quién van a llamar para cubrir esa suplencia. A veces son empresas de limpieza, a veces es un suplente que ustedes conocen y que les va cubriendo los casos en periodo de vacaciones y demás. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que ustedes pueden elegir a quien quiera, por supuesto, pero hay que tener en cuenta lo que dice el artículo 3 de la Ley 12.981, que está prohibido el desempeño de la suplencia por la esposa o hijos del titular o por otra persona comprendido en los beneficios de esta ley, que desempeñe funciones permanentes aun cuando fuera en otro inmueble. O sea que no lo puede reemplazar ni la esposa ni el hijo. ¿Sí? Eso es importante que lo tengan en cuenta. No lo sabe todo el mundo, pero sí tomen nota de esto porque es un caso frecuente de error en los que incurren al momento de realizar las suplencias. Aparte de las vacaciones y de las licencias por enfermedad que vamos a ver más adelante, hay otros tipos de licencias contempladas en el convenio colectivo de trabajo que rige esta actividad. Por casamiento 10 días, por nacimiento de hijos 3 días hábiles. ¿Por qué digo me detengo en hábiles acá? Porque acá es igual a las vacaciones, ¿no? Pero ojo que cuando hablan de casamiento dicen 10 días, no aclara que son hábiles. Por fallecimiento de padre o esposa 5 días, por fallecimiento de hermano 3 días, por fallecimiento de nietos, abuelos y familiar político 1 día, en los casos de fallecimiento de hermanos, si el trabajador debiera bajar a más de 500 kilómetros de distancia, se le pueden adicionar 2 días más de licencia. Por enfermedad, esto igual se lo voy a mandar todo para que lo tenga, la gente del sistema después le va a remitir esta presentación. Por enfermedad de hijo, 10 días una vez al año para el cuidado de hijos menores de 15 años. Se le puede otorgar un permiso de 2 horas a la madre cuando el hijo recién nacido deba permanecer hospitalizado. Por mudanza 1 día. Por licencia por maternidad para la madre adoptante de un menor por un periodo de 60 días contados a partir del otorgamiento de la guarda. Licencia por paternidad, bueno, son un montón, 10 días, 30 días para el padre recién nacido. Y acá, importante, lo marqué en rojo para que lo tengan en cuenta. Todos los plazos de la licencia se computarán corridos, salvo que se especifique lo contrario. En el supuesto que vimos en la primera filmina, cuando empecé a hablar de otras licencias, hablaba un supuesto de hábiles. Si no se dice nada, se entiende que son días corridos. También el convenio prevé la licencia sin goce de sueldo de 3 y 6 meses cuando la antigüedad en el servicio fuera mayor a 5 o 10 años. Respectivamente, se puede usar una sola vez por el término de 10 años, debiendo notificar al empleador con una antelación no inferior a 30 días. O sea que el trabajador, si quiere tomar una licencia sin goce de sueldo, lo puede hacer. La recomendación y lo que también establece el convenio es que se firme algún tipo de acuerdo, ya sea en el SERACAR o en el SECLO o demás. SECLO un poco más difícil, el SERACAR es más fácil que registre este tipo de acuerdos porque tiene la posibilidad de hacer acuerdos de lo que ellos llaman de menor cuantía. El SERACAR permite hacer acuerdos en caso de despidos, de vinculación, y también en lo que llaman de menor cuantía, por ejemplo, cuando hay un cambio de horario o cuando se les sacan horas extra con acuerdo del trabajador, esos acuerdos se registran y les va a servir como prueba el día de mañana frente a cualquier tipo de inconveniente. Bien, esto un poco con respecto a vacaciones. A ver, me voy a fijar si hay preguntas en el chat, porque vi que estaba titilando. Uy, bien. Alguien me puso, perdón, no lo vi poner, pantalla completa la presentación. ¿Cómo se computan los días de vacaciones de un vigilador diurno que trabaja de lunes a viernes? Bueno, va a depender de la antigüedad que trabaje, de la antigüedad en el empleo y si es turno de lunes a viernes, depende de la antigüedad. Realiza 2 horas, bueno, todas estas cuestiones respecto a cálculos de vacaciones y demás, de cómo se computan jornalizados, lo van a ver mañana mejor con Tamara cuando vean cálculos de, más que nada que tiene que ver con un tema contable y de cálculos de... La suplencia por vacaciones siempre está prohibida y carece el hijo aunque sea mayor de edad. Sí, la ley habla de prohibición de hijos, o sea que no la puede hacer ni el hijo ni la esposa. No lo pueden hacer. Esto lo establece la ley y les vuelvo a decir, no todos lo saben. Y si la pregunta del millón es ¿qué pasa si lo hace?
Bueno, la realidad es que si les cae una inspección, a veces caen inspecciones del SUTER o el Ministerio de Trabajo y demás, y le toman los datos, podrían ser pasibles de algún tipo de multa. La recomendación es que no lo hagan, o si el consorcio decide hacerlo, que sepan que pueden correr con este riesgo. Bien, un segundito que voy a abrir la próxima presentación que tiene que ver con licencias por enfermedad. ¿Se ve bien? ¿Sí? Bien. Bueno, licencias por enfermedad, la incidencia en el personal del edificio. Bueno, ustedes sabrán que las licencias por enfermedad son licencias pagas que debe abonar el empleador en caso de que el trabajador tenga algún tipo de enfermedad de las que se llaman inculpables, que no tiene que ver con aquellas enfermedades o infortunios que se producen en ocasión del trabajo. Eso se rige ya por la ART. Estas son enfermedades que no están relacionadas con lo que haya sucedido durante el transcurso de la jornada laboral o que tengan que ver con enfermedades que hayan aparecido con motivo del trabajo. Las licencias son pagas, va a depender de la antigüedad. Aquel trabajador que tiene una antigüedad hasta 5 años le corresponden 3 meses de licencia paga, más de 5 años son 6 meses de licencia paga. Y una cosa importante a tener en cuenta es que los plazos no son por año, sino que corresponden por cada enfermedad. ¿Sí? O sea, si aquel trabajador, ahora vamos a ver qué pasa con las recidivas, que son las enfermedades crónicas, pero aquel trabajador que tuvo distintos tipos de dolencias que ameritaron el otorgamiento de una licencia por enfermedad, no se cuentan por el año, sino por cada patología en concreta. Bien. ¿Qué pasa si hay cargas de familia? Bueno, si la antigüedad es hasta 5 años, ya no va a ser una licencia paga de 3 meses, sino que se va a extender a 6 meses de licencia. Y cuando la antigüedad es mayor a 5 años, entonces ya ahí hablamos de 12 meses de licencia paga. Bueno, y entonces hablamos de, bueno, si tiene carga de familia, no tiene carga de familia, entonces nos preguntamos, ¿qué es la carga de familia? Bueno, entendemos que se entiende carga de familia, el grupo familiar primario, que está compuesto por el cónyuge, el hijo soltero hasta los 21 años no emancipado, los hijos solteros de 21 a 25 que cursen, que estén a su cargo y cursen estudios regulares, los hijos incapacitados mayores de 21 años, etc. Las personas que convivan con el afiliado titular. Ahora, es importante que a los fines de la extensión de esta licencia paga por enfermedad se considera al cónyuge familiar a cargo sin necesidad que se demuestre que esta expresión implica la manutención económica de aquel. Puede estar a su cargo y que eso no implica que existe una imposibilidad económica de manutención a cargo de él. Y es importante también que se declara antes, o sea, que esta declaración de que el empleado tiene personas a su cargo para ser consideradas cargas de familia, lo haga antes del comienzo de la licencia. No, empiezo ahora y de cargo. Entonces es importante por eso, como siempre decimos en todos los cursos, que ustedes cuenten con un legajo del personal. Si ustedes, por ejemplo, tomaron un consorcio, que tal vez muchas veces sucede que toman consorcios que les faltan los libros, que tienen empleados y no saben qué domicilio le tienen que notificar algo, que no saben, que no tienen el reglamento, que liquidaban mal. O sea, cuando ustedes tomen un consorcio para evitar problemas a futuro, una de las primeras cosas que recomendamos es que revisen el legajo del personal. Que si falta algo, en ese momento se lo pidan. Que dejen constancia. Lo que sucede muchísimas veces es que, por ejemplo, cuando no hay encargado con vivienda, no tienen los domicilios. No tienen los domicilios. Entonces, hay que notificar algo y se empiezan a agarrar la cabeza. ¿A dónde le notifico? Porque no está. No, pero la anterior administración, bueno, la anterior administración puede haber hecho o puede no haber hecho un montón de cosas, pero la realidad es que el consorcio los tiene ustedes y ustedes son los que deben llevar las cosas como corresponden y cumplir con determinadas cuestiones. Por eso revisen los legajos. Es muy importante.
¿Qué pasa si vencieron los plazos? O sea, se terminaron los 3, 6 o 12 meses. Empieza lo que se llama reserva de puesto de trabajo. Importantísimo. Terminaron, vamos a pensar, un trabajador que tiene una licencia de 6 meses. Terminó la licencia de 6 meses y el trabajador no está en condiciones de volver a trabajar. ¿Cómo lo sé? Porque no me presentó el alta o porque me presentó un certificado que dice que continúa imposibilitado de cumplir sus funciones. Entramos en la reserva de puesto de trabajo. La reserva de puesto de trabajo hay que notificarla. ¿Cómo la notifico? Se le debe mandar una notificación fehaciente al trabajador diciéndole que habiendo transcurrido, habiendo vencido la licencia prevista en el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, comienza la reserva de puesto. Durante esa reserva de puesto de trabajo, el trabajador no va a percibir haberes, pero yo no lo puedo pedir, le tengo que conservar su puesto de trabajo por el lapso de un año. ¿Qué puede suceder? Vencido ese año o antes también, que el trabajador tenga una disminución definitiva, que el trabajador no pueda cumplir con las tareas que antes cumplía. ¿Qué debe hacer el empleador, el consorcio? Asignarle otras tareas que pueda ejecutar sin disminuir su remuneración. Pero acá pueden suceder otras cuestiones. Que el empleador no pueda asignarle otras tareas, entonces, ¿qué debe hacer? Lo debe indemnizar. ¿Cómo lo debe indemnizar? Pusimos acá artículo 247. A términos prácticos, es la mitad de la indemnización. Es como que si ustedes quisieran despedirlo sin causa, le pagan la mitad. Ahora bien, si el consorcio está en condiciones de otorgarle estas tareas, pero no lo hace, porque no quiere, porque se lo quieren sacar de encima, lo debe indemnizar. Entonces la pregunta que siempre hacen es muy difícil asignarle otras tareas. Bueno, va a depender del tipo de consorcio, de la capacidad que tenga el trabajador, de qué condiciones está, si se puede asignar otras tareas. Lo que ustedes deben saber es que si ustedes no le pueden asignar otras tareas, lo deben indemnizar. Si estando en condiciones no le otorgan otras tareas, lo deben indemnizar con la indemnización plena, con la completa, que es la que establece el 245. Ahora bien, puede suceder que antes del vencimiento de la reserva de puesto y antes a su vez de el vencimiento de los 3, 6 o 12 meses, el trabajador presenta un certificado donde dice que esta persona tiene una incapacidad absoluta. Se le debe indemnizar con lo establecido en el 245. Entonces, lo que muchas veces se pregunta es, ¿cómo sé yo que no está mintiendo? ¿Cómo sé yo que ese certificado es válido? Ustedes, como empleadores, tienen la facultad de mandar a revisarlo. ¿Qué significa esto? De mandarlo a un centro médico que lo examine, que se le pide al trabajador que concurra a ese examen médico con los estudios que se le hayan ya realizado con anterioridad, para que facultativos médicos evalúen su estado, si realmente presenta una incapacidad absoluta. ¿Por qué? Porque en realidad, si realmente la presenta, lo van a tener que indemnizar. Y el consorcio, pensemos en esta situación caótica de expensas altísimas y demás, y encima voy a tener que indemnizar, tengo que tener la certeza de que realmente ese trabajador presenta una incapacidad absoluta. Y otra de las cuestiones que también se presentan en este contexto tan difícil que nos está tocando atravesar a nivel consorcial es, ¿tengo que pagar esa indemnización toda junta? ¿Cómo hago para recaudarla si no puedo? Bueno, la realidad es que la ley dice que sí, la ley no habla de que usted podrá pagar en cómodas cuotas. Usted podrá pedirle una quita, si le corresponde 10, le pago 8. La realidad es que técnicamente el consorcio debería pagar el 100% en caso de incapacidad absoluta. Muchas veces, dependiendo el trato que uno tenga con el trabajador, se pueden celebrar acuerdos de pagarlos en determinadas cuotas. Estos acuerdos siempre aconsejamos, por favor, que se instrumenten a través del SERACAR o del SECLO para darle la formalidad que amerite. Otra de las cuestiones que también suceden es, ¿qué pasa si ese trabajador que está con una licencia
3, 6, 12 meses, y es un encargado permanente. ¿Puede seguir habitando esa vivienda mientras el lapso que dure las vacaciones? Sí, lo que habla la ley es, salvo que se trate de enfermedades infectocontagiosas, con lo cual el consorcio debería asignarle un lugar para que transcurra su enfermedad. Medio difícil, no me pasó nunca, debo decirles, que se trate de este tipo de cuestiones que no puedan permanecer en la vivienda, pero la ley lo establece. Acá viene como el salvavidas. La realidad es que hay una posibilidad de recuperar lo que se haya pagado, ya sea por salarios por enfermedad, indemnización del artículo 248, que es la indemnización por fallecimiento, y los salarios en caso de incapacidad absoluta y demás. Esto se realiza a través de Edificar, que es lo que ustedes, el seguro que tienen contratados los demás, salvo que tengan contratado otro tipo de seguro con otra compañía, no quiere decir que vayan a poder cobrar de los dos, pero existe la posibilidad de recupero. No en todos los supuestos. En un caso particular que tuve de un consorcio que me preguntaron y que lo consulté con el productor de seguros y llamamos a Edificar, era a partir del tercer mes de la licencia que cubría. Entonces, mi recomendación, cuando tengan este tipo de licencias por enfermedad, lo que yo haría es llamar a Edificar, preguntar qué papeles necesito, cuándo me empiezan a cubrir y empezar el trámite, porque son trámites que tardan, son trámites que se abonan y después se pide el recupero. Entonces, en cada caso que les sucedan, que les pasen, mejor dicho, llamen a Edificar, pidan los requisitos y qué papeles tienen que empezar a enviar para agilizar en el momento del recupero. Ahora bien, otra de las cuestiones que me pareció importante, porque siempre hablamos de licencias, cuándo los plazos, cómo se paga, qué pasa del reserva del puesto, qué pasa si si dudo de ese certificado médico, que tengo la posibilidad de hacerlo revisar por un médico que yo elija. ¿Qué pasa en caso de divergencia? Que el médico de él diga una cosa, el mío diga otra, bueno, se tendría que ir a una junta médica, un tercer médico. Hay toda una serie de abanico de posibilidades que se pueden generar, pero otra de las cuestiones es, ¿qué pasa si yo despido a ese trabajador que está con licencia por enfermedad? No, la respuesta es no lo despidan. ¿Por qué no lo despidan? Porque deberán abonar, aparte de las indemnizaciones por despido sin justa causa, los salarios que faltaren hasta completar la licencia o a la fecha del alta. ¿Qué significa esto? Supónganse que yo lo despido hoy, que es 23 de julio, y lo despido hoy. Y a él le vencía la licencia por enfermedad, de acuerdo al certificado, al último certificado que me había traído, le vencía el 30 de julio. Entonces yo, aparte de pagarle las indemnizaciones por despido sin causa, le voy a tener que pagar aparte los 7 días de salario extra porque le faltaba terminar esa licencia. Pero supónganse que el último certificado que me trajo era que la licencia se extendía hasta el 30 de julio. Pero supónganse que después en realidad el 30 de julio no le dan el alta, le dan un mes más. Entonces yo aparte le voy a deber los salarios hasta el alta. ¿Me explico? Si quedan dudas, después lo debemos ver. Por eso la recomendación es no lo despidan, porque no saben en definitiva cuándo le van a dar el alta. Generalmente cuando los encargados empiezan con las licencias por enfermedad, les van presentando certificados por 20 días, por 30 días, y ustedes saben que van a tener, depende de la antigüedad, 3, 6 o 12 meses. Entonces, ojo, porque que le traigan un certificado de que tienen 30 días de licencia no quiere decir que si se lo traen hoy, que el 23 de agosto el trabajador va a volver. Por ahí se lo renuevan y entonces le van a deber los salarios hasta que se culmine la licencia o hasta que le den el alta. ¿Sí? Entonces, ojo con los despidos durante esta época. Y una de las cuestiones que siempre por ahí, no sé si habrán escuchado hablar, es la recidiva, que son nuevas manifestaciones de una nueva enfermedad, repeticiones. ¿Qué significa? Antes dijimos que las licencias se otorgan por patología. Entonces, supónganse que un trabajador le dan una licencia por una lumbalgia de 3 meses y el trabajador vuelve
a los 2, o sea, le dan una licencia por, el certificado que le da el médico es por 2 meses. Y él vuelve a los 2 meses y está recuperado. Ojo, ¿puede volver a tener una licencia por la misma enfermedad? Sí, puede, hasta completar los 3 meses que le corresponde dentro de acuerdo a su antigüedad. Ese plazo se renueva transcurridos 2 años. O sea que si él completó los 3 meses, primero 2 meses, pasaron 3 meses y después tuvo un mes más para completar los 3, ojo que ahí se le terminó por la misma enfermedad y se reanuda esa posibilidad de tener un nuevo plazo transcurridos 2 años. Acá pusimos un ejemplo. Si a un trabajador le corresponde una licencia por enfermedad de 6 meses, se reintegra al tercer mes con el alta. Luego de contraer la misma enfermedad le corresponde 3 meses más y dentro del plazo de 2 años. Y ese derecho a tener una nueva licencia por la misma enfermedad renace a los 2 años de su primera manifestación. Es lo que se llama las recidivas, que en algún momento habrán escuchado hablar. Bien, esto es un poco todo lo que tiene que ver con licencia por enfermedad. Discúlpenme que voy a ver si hay algo en el chat. Bien. Yo tengo pregunta. Yo tomé un concepto que la encargada no llega a los 3 años y le permiten dividir los 12 días en 2 veces. ¿Se puede? En otro concepto se acabó de tomar encargado de su uso de licencia sin goce de sueldo y no cumple los 5. La realidad es que nosotros, como siempre yo digo, nosotros damos y explicamos, exponemos, mejor dicho, lo que dice la ley. Si el consorcio aún así quiere apartarse de lo que dice la normativa y llegar a acuerdos y dejar asentado, nosotros siempre recomendamos que se deje asentado por nota firmada por el trabajador cuándo se va a tomar la licencia y cuándo se debe reintegrar a su puesto de trabajo. Si la pregunta es, ¿tenemos que ir al Seracar para eso? No, no tenemos que ir al Seracar. Sería como demasiado extremista y formalista. Pero sí dejarlo sentado. Sí, la norma dice que determinadas vacaciones no se pueden fraccionar más. A veces se llegan a acuerdos. Es raro que venga una autoridad de aplicación, el Ministerio de Trabajo, e imponga una multa por eso. Pero sí recomendamos que se deje por escrito. Tengo que le cortaron la pierna por diabetes cuando termina la reserva de puestos. ¿Hay que indemnizar? Y sí, van a tener que indemnizar. Incapacidad absoluta, no, va a tener que indemnizar. Sí, por supuesto, vayan juntando plata o llegando a algún acuerdo con el trabajador. Terrible, pobre hombre. ¿Se acumula para el cálculo de vacaciones? No, dijimos que no, que las vacaciones, si el señor está con licencia por enfermedad, supónganse un trabajador que iba a tomarse las vacaciones a partir del 1 de febrero y justo se enfermó y notificó de su licencia por enfermedad, se pasan las vacaciones, no se puede superponer la licencia por enfermedad con las vacaciones, justamente porque como hablábamos antes, las vacaciones tienen, su finalidad es el descanso, el esparcimiento, recuperar fuerzas y demás. Y si justo está enfermo, no se puede. Tengo un encargado que le dijeron que tiene, ahora que tiene antecedentes de trombosis venosa profunda. Le dieron ciertas recomendaciones, entre ellas que no haga viajes largos donde no pueda bajarse y estirar las piernas cada hora y que tampoco le conviene viajar en avión porque se le puede complicar el cuadro. ¿Qué pasa si él va al avión? Si él va en avión, no da atención médica y vuelve a vacaciones y empieza licencia. ¿Quién lo cubre si Daniela Ruggero, si va en avión? Bueno, a ver, las trombosis, entiendo que no soy médica, habría que hablar con un médico en particular, pero me parece que no sé si puede permanecer muchas horas parado, con lo cual quizás no pueda realizar las tareas que realizaba habitualmente, más allá de lo que ocurra en el avión. Y va a ser un tema de prueba. Si él, en definitiva, si realizó algo que le generó una trombosis, va a entrar dentro de enfermedad inculpable, con lo cual la licencia se la van a tener que dar. Habría que analizar el caso en particular. No sé si la medicina laboral la mandaste vos desde el consorcio o él fue a través de su obra social. No sé, Daniela, si lo querés contar, te estoy viendo acá en pantalla. Si querés desmutearte y contarlo.
La consulta es así, él el año pasado estuvo, no sé si me escuchan, Sí, sí, te escuchamos. el año pasado estuvo con el mismo problema y estuvo 6 meses sin trabajar por esto de la trombosis. Y los vecinos lo veían que estaba caminando de acá para allá cuando se suponía que estaba con reposo. Ahora se vuelve a ir, medicina laboral le indicó estas cosas que decía recién y se vuelve a ir en avión sabiendo que le puede afectar y que otra vez puede caer con esta licencia. En ese caso, ¿qué se hace? Porque yo no le puedo prohibir a él que viaje ni que haga cosas en su tiempo libre. Se está tomando el resto de las vacaciones y no se lo puedo prohibir. Lo que pasa es que la trombosis, a ver, no le podés pedir y si él le agarra algo, lamentablemente va a entrar dentro de enfermedad inculpable y lo van a tener que... Es como, a ver, es como el encargado que va a jugar al fútbol y se fractura una pierna, sabiendo que hace poco se recuperó y no lo puede hacer. Lamentablemente no. Lo que sí yo te diría que consultes con alguien porque no sé si con este cuadro él puede permanecer muchas horas parado, más allá del viaje en avión o demás. Y entonces ahí vas a tener como un arma de doble filo, porque si te dicen que no puede y vos no le puedes asignar otras tareas, lo vas a tener que indemnizar. Claro, Es una situación complicada, pero impedirle que viaje en avión no podés, claramente no podés, exacto. y lamentablemente si lo hace y eso genera un cuadro que desencadena en que después tenga que estar con una licencia, no vas a zafar de tener que pagársela. ¿Me explico? Y en ese caso sí puedo recurrir al artículo este 27 bis para recuperar algo por edificar, ¿no? Eso sí, si él después viene con una licencia, por eso lo que yo siempre digo es, lo primero, amén de que después edificar te diga, te voy a pagar recién a partir del cuarto mes, empiecen haciendo todo el tramiterío, porque eso lleva mucho tiempo, te piden poco menos que el grupo sanguíneo del que hace la denuncia, te piden todo. Entonces, empiecen a hacer eso para agilizar y para poder recuperar después, sabiendo, como también pasa la indemnización por fallecimiento, no es que vos le das aviso al seguro y el seguro paga. Vos tenés que pagar y después te reintegran. Y tardan mucho. Entonces empezá haciendo la denuncia. Perfecto. Bueno, gracias. Eh, no, de nada. Bueno, creo que estamos con las... Bueno, sí, estamos. Así que me aguardan un segundo que abro el próximo. Bueno. Ah, a ver, esperen que ahí me ves un mensaje. Vamos a edificarse contra... No, edificar entiendo, lástima que está dentro del seguro obligatorio. Que eso no quiere decir, esperen que dice lío, que eso no quiere decir que no puedas, hay gente que contrata un seguro aparte, o sea, no que vos vas a poder cobrar por edificar y por el seguro aparte, hay gente que como se resulta súper engorroso el tema de edificar, contratan otra póliza para hacerlo más fácil, digamos. Bien. Un segundo, que no sé qué pasó. Ah, acá está. Me distraje. ¿Se ve bien? ¿Sí? Bien. Bueno, un tema candente que salió recién. La idea es contarles un poco, falta muchísimo por pulir, muchísimo por pulir, faltan otras cuestiones por reglamentar, pero la idea un poco era contarles un poco de esta famosa ley bases, que la gente a materia laboral creyó que ya se puede despedir y no voy a pagar a nada, que zafo de un montón de cuestiones. Entonces, esta presentación, que si bien son 27 filminas, es darles, como les decía, algunas ideas rectoras que tienen que ver con la ley bases y algunas que no sabemos todavía cómo se van a terminar implementando porque son súper novedosas, pero bueno, un poco para que estén al tanto de qué se trata. La ley bases es la 27742 y la idea de esta presentación es ver qué aspectos modifica de la 20744, que es la ley de contrato de trabajo. Yo puse los aspectos más importantes y que me parece que tienen que ver y son como la punta del iceberg respecto a la solidaridad, qué pasa con las empresas de limpieza. Me parece que va más que nada por ese lado y que en algún momento nos va a servir para defendernos el día de mañana. Lo que dice la ley base cuando habla de excepción de a quienes no se va a aplicar la ley de contrato de trabajo, yo marqué el punto número 4, que me pareció que es lo que incorporan, que es a las contrataciones de obras, servicios, agencia y otras las reguladas en el Código Civil. ¿Por qué me pareció importante?
porque me parecía importante decir que aquellas contrataciones de obras y servicios no se van a regir por la ley de contrato de trabajo. Entonces, lo primero que yo debo confesar, porque esto es como nuevo, entonces yo empecé a analizar y a mirar, y lo primero que dije es, uy, zafamos de la solidaridad cuando nos hablan de empresas de limpieza. Uy, zafamos de la solidaridad cuando nos hablan de empresas de seguridad. No lo sé, pero es algo que está acá y que antes no estaba. Que decía que la ley de contrato de trabajo no se aplica a las contrataciones de obras y servicios. ¿Nos va a servir el día de mañana? No lo sé, pero es algo novedoso. Bien, otra cosa novedosa es que habla de solidaridad. Habla mucho de solidaridad, de qué pasa cuando antes, uy, contrato una empresa de limpieza y el día de mañana el trabajador se va y voy a ser solidariamente responsable. Bueno, la ley de bases, ¿qué dice? Que los trabajadores, vamos a pensar, el empleado de limpieza, serán considerados empleados directos de aquellos que registran la relación laboral, no el consorcio, la empresa que me los manda, sin perjuicio de haber sido contratados con vías a utilizar su prestación a terceras empresas, sin perjuicio de que trabajan en el consorcio. Estoy tratando de desmenuzar un poco y de no ser tan técnica para ver si esto nos puede servir el día de mañana. ¿Qué otra cosa me dice de la solidaridad? La empresa usuaria, o sea, el consorcio, será responsable por las obligaciones laborales y de seguridad social exclusivamente de aquellas devengadas durante el tiempo de efectiva prestación. O sea, que si aquel trabajador se fue, no me podría reclamar después de X cantidad de años. No lo sé, pero esto no lo decía la vieja ley. ¿Qué decía la vieja ley? La vieja ley lo que decía es que los trabajadores que habiendo sido contratados por terceros con vistas a ser proporcionados a las empresas, lo pongo en términos prácticos, el empleado de limpieza que me manda, el trabajador que me manda a la empresa de limpieza, serán considerados empleados directos de quien utilice la prestación. Serán considerados empleados directos del consorcio. No lo dice ahora, lo cambia. ¿Es un alivio? No lo sabemos, porque es todo muy nuevo, pero me parece súper novedoso. Pensando siempre en este fantasma de la solidaridad, no hablemos del fúter, que es otro tema que otro día hablemos de que yo corto un contrato con la empresa de limpieza o de seguridad y el día de mañana me quieren hacer solidariamente responsables porque dijeran que empleados directos, que éramos empleadores directos. La vieja ley también me decía que responden solidariamente, o sea, el consorcio, de todas las obligaciones emergentes de la relación laboral y demás. Me hablaba mucho de solidaridad, cosa que no me habla ahora. Por eso me parece importante tenerlo en cuenta. Otra cuestión que habla es del periodo de prueba. Se entenderá celebrado durante los primeros 6 meses. Las convenciones colectivas podrán ampliar dicho periodo hasta 8 meses en las empresas de 6 y hasta 100 trabajadores, hasta 1 año en las empresas de hasta 5 trabajadores. Yo se los traje aún sabiendo que en los consorcios es otra mecánica y que tampoco, digamos, no afecta tanto, pero sí para que lo sepan. Yo lo puse, hay un artículo que es importante y que también habla de solidaridad, que es el artículo 136, que dice que los trabajadores contratados tendrán derecho a solicitar a la empresa principal, consorcio, para los cuales dichos presten servicios, a que retengan, a que ejecuten obras que retengan de lo que deban percibir estos y den en pago por cuenta y orden de su empleador los importes adeudados en conceptos de remuneraciones y demás. Ahora lo voy a explicar. El principal estará facultado para retener sin preaviso de lo que deban percibir los contratistas y demás. Dichas sumas deberán depositarse a la orden del correspondiente organismo en las formas y condiciones que determine la reglamentación. Y la FIP instrumentará dentro de los 90 días un mecanismo. ¿Qué significa? Que si ustedes, interpretación, esto falta reglamentar y no se sabe cómo se va a hacer, pero está en la ley. Si ustedes como consorcio contratan una empresa de limpieza y se enteran que no le pagan a los empleados que fueron destinados a cumplir tareas de limpieza, ustedes podrán retener de lo que le deberían pagar a la empresa de limpieza un
Escribí, me apareció algo escrito acá y no sé cómo lo hice, perdón. Podrán retener lo que le deberían pagar a la empresa de limpieza para a pagarles a aquellos trabajadores. Esto es medio traído con pinzas porque habla de una reglamentación, yo creo que es medio difícil de cumplimiento, pero está en la ley y es el artículo 136, con lo cual habrá que ver cómo se implementa. No hay nada por ahora, no sabemos si de acá a un mes, si nos volvemos a reunir, puede surgir algo, veremos cómo se implementa. Una cosa sí novedosa es con respecto a la prohibición de trabajar de la mujer que queda embarazada. La ley, el artículo 177 decía que queda prohibido el trabajo del personal femenino durante los 45 días anteriores al parto y hasta 45 días posteriores. Sin embargo, esto sí lo modifica, la persona interesada podrá optar porque se le reduzca la licencia hasta 10 días, o sea, anteriores al parto, que en tal caso no podrá ser inferior a 10 días, o sea, antes. El resto de la licencia se acumulará al periodo de descanso posterior. Antes decía 30, ahora dice 10. Esto sí es importante y está vigente. No necesita, así que a tenerlo en cuenta. Otra de las cuestiones importantes, ustedes saben que los despidos pueden ser con o sin causa. Pueden ser directos o indirectos. Directos porque es el empleador el que decide despedir al trabajador. Queda usted despedido a partir del día de la fecha. Liquidación final a su disposición y certificado de trabajo en términos de ley. Sin causa. Despido directo lo dispuso el empleador. Despido directo que lo dispone el empleador. Toda vez que se ha constatado que usted se agarró a piñas con un vecino y la relación laboral no admite, queda usted despedido por pérdida de confianza, despido con causa. Después el juez determinará si existe o no causa. Ese es el despido directo. Y también está el despido indirecto, en el cual el trabajador considera que existe una injuria, llamémoslo en términos coloquiales ofensa, que no admite la prosecución de la relación laboral y se considera despedido. Bien, ahora tenemos algo novedoso que el artículo 242 habla de despido por justa causa. Introduce un nuevo supuesto de injuria. Antes el 242 no decía cuáles eran sus injurias. Ahora el 242 dice que podrá configurar injuria laboral la participación activa en bloqueos o tomas de establecimiento. Medio difícil pensar en un encargado que tome un consorcio, pero bueno, la realidad es que a mí me parece súper novedoso para que lo sepan y para que lo tengan en cuenta. Si alguien les pregunta uno nunca sabe dónde la vida nos puede llevar, hoy estamos acá, mañana en otro lugar. Esto es una injuria laboral. Pero ojo, para que sea injuria y amerite que el despido sea con causa, la medida de acción directa tiene que haber afectado la libertad de trabajadores de quienes no adhieran a la medida de fuerza, mediante actos, hechos e intimidaciones. Se impida o obstruya total o parcialmente el ingreso o egreso de personas o cosas al establecimiento. Se ocasionen daños a personas o en cosas de propiedad de la empresa, mercadería, insumos, o se las retenga indebidamente. Si se dan alguna de estas causales, existiría una injuria de tal entidad que no ameritaría la prosecución del vínculo laboral y se podría disponer un despido con causa. Ahora bien, lo que también me dice la normativa es que previo al distracto, despido, el empleador debe intimar al trabajador, salvo que se trate del inciso C. ¿Cuál era el inciso C? Cuando se ocasionen daños en personas, la propiedad de la empresa y demás. O sea que si se dan alguno, el puesto A y B, el empleador tiene que previamente intimar a que cesen estas dos conductas. Ahora bien, si estamos en presencia de daños a personas o en cosas de propiedad, esta intimación previa la dejo de lado y puedo despedir directamente. Ojo, puedo despedir y después tengo que probar, por supuesto, ¿no? Todo lo que el despido que yo decida efectuar, después tengo que probar que existió una justa causa que ameritó el despido que yo invoqué. Bien,
Otra cosa novedosa es lo que se establece un agregado que es el artículo 245b, que habla de un agravamiento indemnizatorio por motivos derivados de un acto discriminatorio. ¿Qué significa? Aquel despido que se realiza por motivo de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología, sexo, género, orientación sexual, posición económica, caracteres físicos o discapacidad. Ese despido es un acto discriminatorio importante. La prueba, yo tengo que invocar que fui despedido, yo trabajador, y que ese despido obedeció un acto discriminatorio. O sea, que quien invoque esa causal debe probarlo. ¿Y por qué debe probarlo? Porque si yo pruebo el día de mañana que existió un despido discriminatorio, el juez me puede otorgar un monto equivalente al 50% de la indemnización que establece el 245. ¿Sí? O sea que si yo, por una indemnización plena, me corresponde 10 y yo pruebo que fui discriminado y que el despido obedeció a un tema discriminatorio, aparte de esos 10 voy a tener 5 de indemnización agravada. Y otra cosa también importante es que según la gravedad de los hechos, los jueces podrán incrementar la indemnización hasta un 100%. O sea que si a mí me correspondía 10 y yo logré probar que el despido fue discriminatorio, me va a corresponder la indemnización. En principio, la indemnización agravada es 50. Si el hecho fue de tal gravedad, el juez puede considerar que me corresponde 10 más. ¿Me explico? Ahora igual si tienen dudas la vamos viendo. Una cosa que dice, que establece la norma es que la indemnización no será acumulable con ningún otro régimen especial que establezca agravamientos indemnizatorios, con lo cual ahí queda como un interrogante. ¿Qué pasaría con la presunción que existe a favor de la mujer si fue despedida 7 meses y medio antes o 7 meses y medio después del nacimiento? Entonces ahí es como queda un interrogante a qué se refiere la norma con que no se van a acumular con otros agravamientos indemnizatorios que establezca la norma. La realidad es que esto, digamos, se va a ir viendo a medida que vaya apareciendo jurisprudencia o que vaya apareciendo doctrina, o una vez que se reglamente por ahí se establece algún tipo de luz respecto a esta cuestión. Bien, algo que también genera como un panic attack es el famoso fondo de cese, ¿no? Esta cosa de que no va a correr más la indemnización del 245 y se va a aplicar un fondo que se va a ir pagando mensualmente y en el momento de que se despida al trabajador se va a sustituir por lo que establece el 245. Esto está por verse, no entremos en pánico porque la realidad es que el artículo 96, que yo se los copié acá para que lo tengan después, es que establece que mediante convenio colectivo las partes podrán sustituir. Podrán, no quiere decir que se sustituye, se podrá hacer. Yo creo que esto, no sé si va a prosperar, lo veo un poco difícil, será materia de ver cómo se va a reglamentar y qué va a pasar más adelante. Pero no es que si yo despido a un trabajador mañana, ya automáticamente le pago un fondo de cese y me olvido del 245. No, de ninguna manera. Esto es algo que la ley lo establece, hay que ver qué pasa más adelante. Otra cuestión bastante novedosa tiene que ver con, ustedes habrán oído hablar por ahí en la tele o en los diarios y demás, el trabajador independiente podrá contar con colaboradores. Entonces, yo tengo un cliente que me llamó y me dijo, ya está, Mónica, contrato en la administración a 3 colaboradores, me ahorro de pagarles, es como que los tengo en negro, pero no los tengo en negro. No, ojo. Porque la norma dice que el trabajador independiente, por ejemplo, ustedes en su administración, podrán contar con colaboradores. Hasta 3 trabajadores independientes, dice, para llevar adelante un emprendimiento productivo. Podrá acogerse a un régimen especial unificado. Hay una relación autónoma sin vinculación entre ellos, cuando la relación sea independiente entre las partes. Y acá algo muy importante, que es difícil de establecer hasta dónde estos van a ser considerados colaboradores y no trabajadores. Porque dice, esto lo dice la norma, no es una interpretación que hago yo, ni mucho menos. Dice que la relación debe ser independiente entre las partes cuando se encuentre ausente alguna de las notas típicas de la relación laboral.
Nosotros sabemos que en el derecho laboral, para que esté configurada una relación laboral, se tiene que existir una dependencia técnica, jurídica o económica. Con lo cual, los colaboradores no tienen que haber ni una dependencia técnica, ni una dependencia jurídica, ni una dependencia económica. Con lo cual es medio difícil pensar en la figura del colaborador que no sea empleado. Imposible no, pero difícil. Pero la norma lo establece. Importantísimo. Normas que expresamente se derogan. El artículo 8 a 17 de la 24013. ¿Sabes cuáles eran esos? Las multas del empleo en negro. Las multas no corren más. ¿Esto qué era? La multa que establecía que vigente la relación laboral, el trabajador podía intimar a su empleador cuando estuviera completamente en negro o cuando se consignara en el recibo de sueldo una fecha de ingreso que no coincidía con la real o cuando existían pagos en negro. Esas multas no corren más. La 25323 también hablaban de las multas cuando se rompía la relación laboral y el trabajador lograba demostrar que había estado una parte en negro, una vez rota la relación laboral. Y también hablaba de un incremento del 50% cuando el empleador no pagara en términos las indemnizaciones, perdón, alguien entró y tengo que admitir, las indemnizaciones contempladas en la ley. También quedan de lado el artículo 43 a 48 de la ley 25.345, que hablaba de la multa de la falta de entrega de los certificados de trabajo. Y una cosa importante a tener en cuenta es que el nuevo artículo 80 dice que el Poder Ejecutivo establecerá en orden a la obligación la entrega de los certificados de trabajo, un mecanismo opcional de cumplimiento a través de una plataforma virtual, bla, bla. La realidad es que todavía no está implementado, por lo cual mi recomendación, aun cuando la multa no vaya porque está derogada, que finalizada la relación laboral, despido, renuncia y demás, sigan entregando los certificados hasta tanto se sepa qué va a pasar con este nuevo certificado que todavía no se sabe. Pero sí es importante que lo sepan porque yo creo que se van a venir grandes novedades, nuevos mecanismos, nuevas formas, y bueno, van a ir saliendo de a poco. Pero simplemente para que lo tengan en cuenta. Yo creo que esta ley básicamente en lo que va a traer bastantes consecuencias es en el tema de solidaridad. Vuelvo con lo mismo, en el tema de, me parece que va a tener mucha incidencia en el tema de las empresas de limpieza y seguridad. Eso creo que va a traer bastante y va a dar mucho que hablar, con lo cual para tener en cuenta. Esperen que no, ahí está, dejé de compartir. Voy a ver algunos mensajes y tengo una última cosa para que veamos todos juntos. Pregunta, tengo una carga, bueno, tengo una pregunta. Julián Álvarez pregunta, tengo una encargada trans la cual consiguió el cambio de DNI a femenino. Yo insisto a los propietarios no desconstruidos que tengan cuidado con el tema discriminatorio por seguir tratando. Es factible que se dé por despedida por sí. Mira, la realidad es que, como decía antes, ella se puede considerar despedida, pero el día de mañana va a tener que probar que se consideró despedida porque fue discriminada. Con lo cual es bastante difícil. Como todo, ¿no? En el momento en que uno se considera despedido porque existe una injuria, yo tengo que probarlo el día de mañana. Va a ser un tema de prueba. ¿Cuál sería la diferencia del seguro edificar con seguro colectivo? Eso, la verdad que hay todo un tema de seguros. Les aconsejo que lo vean bien con Hernán porque es el que sabe más de estas cosas. No quiero decirles una cosa que no estoy completamente segura, pero hay uno que se paga con el 931 y me parece que después es a través de edificar. Pero no quiero decir algo de lo cual no estoy completamente segura. Les sugiero que hagan la consulta con Hernán. Bien, para terminar, lo que armé fue, esperen un segundito, un minutito, que abro. ¿Se ve bien? Bueno, ¿sí? ¿Se ve bien? Bien.
A lo largo de todos estos cursos, algunos me conocerán que hace bastante que estoy, lo que noto es que en el estudio siempre hay como casos de consultas frecuentes. Aquellas cosas que hablamos, que por ahí a veces las damos por sobreentendidas y que siempre nos generan duda, como que lo hacemos y no estamos completamente seguros. O los tiramos a la pileta y después nos dimos cuenta que no había agua. Entonces, puse algunas cuestiones para que veamos brevemente, porque da para hablarlo un montón, pero que sí son preguntas frecuentes. ¿Alquiler de vivienda al encargado? ¿Se puede? Sí, se puede, por supuesto que se puede. No estoy cambiando el destino de una unidad funcional, perdón, de un espacio común, la portería. Lo estoy administrando y sí se puede alquilar. Trátenlo en la asamblea y se puede hacer, y lo está haciendo cada vez más gente para que le genera ingresos a el consorcio. Se hace un contrato de locación que se firma y se puede hacer tranquilamente. Deudores. Recomendaciones. Hay muchos deudores. Sí, cada vez son más. ¿Qué hacemos con los deudores? Se está implementando en el estudio, muchas veces con éxito, me habrán escuchado contarlo muchas veces, que si bien los juicios de expensas son juicios ejecutivos y no requieren una etapa previa de mediación, se está con éxito, estamos recomendando intentar una mediación y a veces con el aviso de mediación se logran acuerdos y se evita judicializar el reclamo. ¿Por qué digo se evita judicializar el reclamo? Porque encima que hay uno que no paga y que tengo que los demás solventar, hay que pagar tasa de justicia, 3% del monto reclamado, hay que pagar embargos, que son carísimos, carísimos. Los embargos son una locura lo que están cobrando. Entonces, mi recomendación es que intenten la mediación. Sanciones empleadas a los empleados. ¿Se pueden aplicar sanciones? ¿Puedo suspender a un empleado de 25 años de antigüedad que nunca suspendí pero que ahora no está limpiando? Bueno, las sanciones se pueden hacer, lo establece la ley de contrato de trabajo, pero siempre tengan en cuenta que debe ser proporcional la sanción que yo voy a realizar con el hecho cometido. Hay que evaluar cada caso en particular. Ojo, porque si nunca suspendí y ahora empiezo a suspender, puedo llegar a hacer alguna actitud persecutoria. No quiere decir que si nunca suspendí y ahora cometió un hecho grave, que no puedo hacerlo, pero analicen cada caso en particular. No hay un librito para decir en tal caso se aplica tal suspensión, en tal caso se aplica un apercibimiento, en tal caso se aplica un llamado de atención. Hay que evaluar cada caso en concreto. ¿Qué pasa, como yo decía antes, si tomo un consorcio o si tengo uno y nunca le pedí el domicilio al trabajador y lo tengo que notificar? ¿Estoy perdida? Ni. ¿Por qué ni? Porque existe la posibilidad, los abogados tenemos la posibilidad de hacer un oficio sin que exista un juicio iniciado al RENAPER y el RENAPER me puede, con el nombre completo del trabajador y el DNI, informar el domicilio. Son trámites que se hacen online, que los puede hacer el abogado y en 24, 48 horas, 72 como mucho, consigo el domicilio. ¿Eso me suple que él me lo haya denunciado? Bueno, lo que yo voy a conseguir es el domicilio que él tiene registrado en el RENAPER, que no quiere decir que sea el real, pero bueno, ante nada algo tengo y rezo de que sea donde esté viviendo y que él nunca me haya notificado un cambio de domicilio. Si me notificó un cambio de domicilio y nunca lo consigné en el legajo, ahí voy a estar en problemas. Bien, ¿qué más? Traje acá, increíble pero real, no todo el mundo sabe leer un certificado de dominio. ¿Por qué es importante saber leer un certificado de dominio? Primero, para saber quién es titular de una unidad funcional. Y segundo, porque lo voy a necesitar para iniciar un juicio. Flecha negra, me aparece la matrícula 14-2962/2. El /2 me indica de qué unidad funcional se trata. El número de matrícula /0 es de todo el edificio. Si quiero de la unidad 2, pongo /2. Si quiero de la unidad 3, pido 3 y así sucesivamente. Al lado me aparece el domicilio. Sarmiento 950, esquina Carabelas, plim pam pum. Y a continuación, circunscripción, dirección y demás. Flecha roja, abajo de todo, que está tachado por un tema de confidencialidad. Me va a aparecer, dice dominio, quién es el actual titular registral. ¿Quién es el dueño? No me importa, los que están tachados eran los que eran antes. A mí me interesa saber quién es ahora.
¿Por qué? Porque si tengo que mandar una carta de documento por falta de pago de expensas o porque no me permite el ingreso a la unidad para hacer un arreglo, tengo que saber a quién dirigirlo. Y la flecha roja me va a decir quién es el dueño. ¿Sí? Flecha azul, pues celeste, mejor dicho. Celeste, me va a decir si tiene gravámenes, si tiene embargos. Este no tiene embargos. Si tuviese, me aparecería donde está la flecha celeste. Y si tuviese un embargo que yo hubiera sido cancelado o levantado, me aparecerían cancelaciones. Este es el modelo de certificado de dominio viejo. O sea, ahora hay uno más fácil de lectura que es así, que viene, que es mucho más fácil, que se lee el domicilio, se lee la titularidad y si hubiese gravámenes aparecen abajo. Es más fácil de lectura. El otro es como más complicado. Pero es importante que lo sepan leer. Por supuesto, una vez una clienta me dijo, pero yo no soy abogada. Sí, yo sé, los abogados por ahí nos resulta más fácil. Pero como administradores, es una pavada. Miren, es una pavada. Titularidad del dominio, está tachado, eran los de antes, gravámenes, si está embargado, cancelaciones si ya se levantó, flecha negra, matrícula, es fácil, no es tan difícil. Quieren llamar al abogado para estar recontra tranquilos, lo pueden hacer, pero ya a esta altura deberían poder hacerlo, es de muy fácil lectura. Bien, estos son como los casos de consultas frecuentes que surgen en el estudio. Hay otros más, hay muchísimos más que surgen, notificación a los ausentes, podemos estar hasta muy tarde hablando de esto, pero me pareció que eran los más significativos y que les podían servir. Bueno, voy a mirar que tengo algunos mensajes, a ver, para ir contestando si puedo, ¿no? No siempre se puede. Si yo contrato un encargar, me pregunta Gabriela Avallán. Si yo contrato un encargado, varón, después se autopercibe el cambio de sexo. Perdón, me río porque son preguntas que pasan. El sujeto del contrato laboral cambió. ¿Tengo que seguir manteniendo ese empleado? Bueno, si se autopercibe, hay un cambio y notifica en el DNI, debería cambiarlo en el legajo. No podrías desvincularlo, máxime aún cuando existe este nuevo artículo que habla de despido discriminatorio. Si alquilamos la portería, ¿debe el consorcio pagar el régimen? Eso te diría, Alberto, ya que se lo apuntes a Tamara. Me parece que sí, pero no estoy segura. No quisiera, de nuevo, decir algo. Les recomiendo que se lo hagan mañana a Tamara. Me parece que sí, pero no estoy completamente segura. Los deudores pueden participar en asamblea, depende de lo que diga el reglamento. Algunos reglamentos establecen que no, otros no dicen nada. Si no dicen nada, deberían poder participar. Consulta, tengo 2 edificios que se hicieron un fideicomiso y se conformaron en 2 consorcios que comparten partes. El encargado que ya estaba ahora le estoy dando el alta dado que ya están los 2 reglamentos. ¿Debo incorporarlo a ambos consorcios o puedo ponerlo a cabeza de uno y que participe en proporción? Habría que ver cómo están los reglamentos. La verdad no me pasó nunca, pero entiendo si son 2 consorcios y él trabaja para los 2. La verdad es que te lo tendría que contestar. Si querés después escribime y te lo averiguo y te contesto. ¿Sí, Javier? Ahora te voy a... Si no anotaste mi mail, acá lo dejo, lo averiguo y te lo contesto entre mañana y pasado. Ahí lo mandé. Ah, no, a ver, no, lo mandé, me parece que lo mandé mal. Guarden. Un segundo. Lo mandé mal. Bien. Un segundito. Ahí lo mandé a todos. ¿Sí? La mediación para se hace mediante abogado del consorcio. Sí, el abogado digamos, pide una mediación, se lo cita, le llega una notificación de aviso de mediación al deudor. Es una etapa previa, no obligatoria, como decía antes, porque los juicios de expensas no requieren mediación obligatoria. Y pueden suceder 2 cosas. Uno, que reciben el aviso de la notificación, van y pagan. 2, que llaman a la administración llorando para que les hagan algún acuerdo de pago. Y 3, que se presenten a la mediación. Generalmente llaman y se hacen acuerdos de pago. Y se evitan, que para mí es súper importante porque lo que... Más allá del gasto de la tasa de justicia, ustedes piensen que de tasa de justicia hay que pagar el 3%.
Los embargos se pagan en base al monto del embargo. Pero para decirles una cosa, un embargo de ahora, que era 700.000 pesos, se pagó como 220.000 pesos de gastos de inscripción en el registro. Es una locura total. Entonces, yo recomiendo utilizar la mediación y bueno, si fracasa, fracasa, pero por lo menos lo intenté. Bien. Bueno, creo que estamos, no veo más preguntas, no sé si alguien quiere abrirse el micrófono y hacer algún tipo de pregunta. Al que no le pude contestar de esos consorcios, le pido que me escriba y se lo voy a averiguar, no lo sé, la verdad que no, nunca me pasó. Así que, no sé, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Si no, damos por finalizado. Recordarles que por favor se conecten mañana, que es muy importante el tema de la asistencia. Recordarles el tema del trabajo práctico, que para aquellos que requieran certificado es indispensable que lo realicen. Mañana Tamara les va a volver a recordar. Bueno, espero que haya sido de utilidad y nos estamos viendo pronto en un próximo curso o en alguno que estemos dando por ahí. Les mando un saludo a todos, que tengan una linda tarde y nos estamos viendo. Chao. Gracias.